Iglesia Centro Misionero Belén de Los Ángeles, California presenta su programa Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Visítanos, estamos ubicados en el 1544 West 6th Street en la ciudad de Los Ángeles, California. Nuestro código postal 90017. En Iglesia Centro Misionero Belén, siempre tendremos un lugar para ti. El apóstol Pablo predicó hasta la medianoche y un muchacho se durmió y se cayó y murió. El apóstol Pablo ora sobre él, sobre ese muchacho, y resucitó. No tengo yo ese don, con eso le digo todo. Abre su Biblia, amén, ahí en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Hechos capítulo 9, vamos a leer. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar con coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor y misericordia, Señor, y por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Señor, sobre todo te honramos a ti porque tú eres digno. Gloria, honra te damos a ti en esta hora. Gracias por este privilegio, esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar y escuchar tu palabra, escudriñar tu palabra. Señor, en esta hora pido que a través de tu Espíritu, Señor, tú me uses, Señor, y que esta palabra sea impartida conforme a tu voluntad. Que esta palabra, Señor, sea impartida, Señor, con denuedo, con convicción, y Señor, y que cumpla, Señor, el propósito por el cual tú has dejado. También pido, Señor, que quites toda distracción, Señor, en este lugar, y que nosotros podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir esta palabra, Señor, y que caiga en tierra fértil, Señor, y que produzca el fruto para el avance de tu reino y para la gloria de tu nombre. Toda la honra y toda la gloria te la doy a ti, Jesús, porque tú eres digno. Amén y amén.
La Biblia dice que si se hubiese escrito los milagros que hizo Jesús, no alcanzarían los libros. Ahora, si se escribió lo que está aquí, es importante. Y yo le voy a hablar ahora, pero déjame introducirme de esta manera. Queremos saludar a aquellos que nos ven a través de este canal, amén. Que el Señor les bendiga. Si habláramos de fútbol y hablamos el mejor de la historia, ¿de quién hablaríamos? ¿Los futbolistas? No, los de los 90 para arriba van a decir que Messi o Ronaldo, pero no. El mejor de la historia, de acuerdo a la historia, es Pelé. Si habláramos del mejor compositor de toda la historia, hablaríamos de Bach, un hombre llamado Bach. Bueno, el apellido es Bach, pero su nombre es Johann Sebastian Bach. Es el mejor compositor en la historia. Si habláramos del mejor guitarrista de toda la historia, hablaríamos de Jimi Hendrix, o por ejemplo Carlos Santana, es uno de los mejores de la historia. Si habláramos del mejor pintor de la historia, hablaríamos de Valentín Gómez. No es cierto. Hablaríamos de Van Gogh o Picasso. De eso hablaríamos. Ahora, si hablaríamos, yo sé que es del mejor teólogo de toda la historia. Sin duda alguna yo puedo decir que es el apóstol Pablo, el mejor teólogo que ha existido en esta tierra. Si habláramos del mejor misionero de la historia, sin duda yo digo que es el apóstol Pablo. Si habláramos del mejor apóstol de toda la historia, sin duda alguna es el apóstol Pablo. Si habláramos del mejor pastor de toda la historia, sin duda alguna es el apóstol Pablo. Si habláramos del hombre más importante que ha habitado esta tierra después de Jesús, es el apóstol Pablo. Es el hombre más importante que ha habitado esta tierra, y de ese hombre le quiero hablar yo en esta noche. Yo sé que muchos tenemos la idea del apóstol Pablo, pero yo le voy a presentar algo acerca de él para conocerlo más. Como le digo, ¿por qué se escribió lo que está escrito aquí? Y hay tantas cosas que se ha escrito de este hombre, y de eso quiero hablar yo en esta noche. Amén. Antes de ser el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 9 nos damos cuenta de la conversión de él. Pero antes de eso, ¿quién era este hombre? Muchos no saben quién es este hombre, pero yo sé y le voy a hablar. Bueno, este hombre es de la tribu de Benjamín. Él lo confiesa, después lo dice que es de la tribu de Benjamín, descendiente del primer rey de Israel, quien es Saúl. Por eso él también trae ese nombre, Saulo. Saulo en el hebreo es Saulus, y Pablo ya viene del latín, que claro, le fue cambiado el nombre, pero el nombre que trae es el mismo nombre que tiene el rey Saúl. Nació en Tarso, es una ciudad romana. A los 3 años, nació 3 años después de Jesús. Es contemporáneo de Jesús el apóstol Pablo. Cuando se dice contemporáneo, es de la misma, casi de los mismos tiempos. Y la historia, algunos dicen que nació en el mismo año que Jesús, otros dicen que 3 años. Yo me quedo con los 3 años de acuerdo a la historia. Sus padres son ciudadanos romanos, ellos también eran ciudadanos romanos, pero de sangre judía 100%. Eran los padres del apóstol Pablo. A los 6 años ya estaba en una escuela hebrea. Claro, es ahí en Tarso, pero a él le enseñaron el hebreo porque los padres de él eran judíos. Por lo tanto, lo inscribieron en una escuela hebrea, donde él aprendió el hebreo y también aprendió un oficio. Todo judío, dijo un rabino que es de Israel, dijo: el que no le enseña a su hijo un oficio es como que si le estuviera enseñando a ser un ladrón. Por lo tanto, todo judío tenía que aprender un oficio. Y el apóstol Pablo, ahí a los 6 años, él ya estaba en una escuela para enseñarle un oficio que es la educación manual. Aproximadamente 13 años tenía cuando él fue trasladado a Jerusalén. Sus padres tenían dinero en ese entonces y lo enviaron a Jerusalén. A los 13 años estaba en Jerusalén y se encuentra con uno de los maestros de ese tiempo, el más influyente, el teólogo llamado Gamaliel. Y está en la Biblia también. Gamaliel era el teólogo más influyente de ese tiempo en todo el mundo, era el más reconocido.
Pero también el abuelo de Gamaliel se llama Iliel, se escribe con H, y el abuelo de Gamaliel le dieron el nombre de Rabón. ¿Por qué se le dio este nombre? Porque todo el pueblo admiraba este nombre y reconocieron que era un hombre muy grande en la teología. Por eso se le dio ese nombre. Ahora, usted y a mí, ahorita vamos a llegar. ¿Por qué le voy a decir? Todo esto está en la Biblia. Si usted lee los escritos del apóstol Pablo, ahí lo relata todo. Por eso al principio le dije, ¿por qué se escribió lo que se escribió? Si no se escribieron todos los milagros que hizo Jesús, pero sí se escribe esto. Esto es importante. Ahora, ¿cuál era el objetivo principal de Saulo, de los padres de Saulo? ¿Por qué lo enviaron a Jerusalén? Ellos querían que él aprendiera toda la tradición judía, aprendiera todo el Pentateuco, que es la ley mosaica. Era la intención, el principal motivo era enseñar eso. Por eso lo enviaron a Jerusalén. 13 años tenía. La historia dice, y los teólogos dicen, que a los 21 años el apóstol Pablo ya tenía, por lo que le llamamos hoy en día, 2 doctorados. Para alcanzar un doctorado, por ejemplo en teología, aquí usted primero el bachillerato, luego la licenciatura, luego la maestría y luego viene el doctorado. 21 años tenía el apóstol Pablo, ya tenía 2 doctorados en teología. Impresionante este hombre. Él tenía un grado académico muy alto, muy reconocido, y también la historia dice que en ese entonces era el judío más preparado de todos, hasta ese entonces. Ahora, yo pregunto y digo, ¿por qué, Señor? Porque todo esto estaba en el plan de Dios. Al rato vamos a ver cómo Dios permitía que llegara el apóstol Pablo. Usted se preguntará, ¿para qué se preparó tanto? Si yo soy cristiano, no necesito prepararme. Con más razón tendríamos que prepararnos. Con más razón tendríamos que prepararnos. Y si esto está escrito en la Biblia, hay un mensaje para el pueblo de Dios hoy en día. El diablo, ¿sabe? El diablo escoge a los más preparados, a los más inteligentes, a los intelectuales. Si usted lee Daniel capítulo 1, ahí dice que escogieron a los mejores. A los muchachos hebreos eran los más intelectos que se llevó. El diablo no quiere a los que no estudian. Es más, Dios no bendice a los perezosos. Usted lee Proverbios. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros nos preparemos. Ahora, pregunto, ¿alguien tiene un doctorado aquí? Yo no. No tenemos. Pero también Dios ve el corazón de nosotros, ve nuestro sacrificio, ve nuestro esfuerzo. Como hijos de Dios tiene grandes lecciones que quizás no se hablan tanto, pero a mí me gusta hablar. Si cuando era futbolista yo hablaba de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, del Pescadito Ruiz, hoy que soy de Cristo voy a hablar lo mejor de estos hombres, amén. Y yo quiero aprender de estos hombres, amén. Y el apóstol Pablo dijo, si hay algo bueno en mí, aprendan. Y hay demasiado que podemos aprender del apóstol Pablo, si es el hombre más importante, más influyente que ha habitado este planeta Tierra, amén. Vamos a ver de la sangre, y él habla de la sangre de él. Abre su Biblia ahí en la segunda carta de Corintios. Todos los escritos de él vamos a ver. Segunda carta de Corintios, capítulo 11. Y sabe que si usted no ha leído la Biblia, quizás no le ha hallado el sabor, pero yo le invito a que lo lea. Yo leyendo esto me daba risa a mí. Y yo me metí ahí y yo estaba como que estuviera a la par del apóstol Pablo y yo le aplaudía, fíjese. Porque es tan interesante lo que dice él acerca de quién era antes. Estamos conociendo ahorita a Saulo. Saulo, acuérdese. Todos conocemos el apóstol Pablo, pero no conocemos tanto de Saulo, de quién era. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 16. Mire lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 16. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, o él estaba hablando en la carne, sino como en locura, dice, con esta confianza de gloriarme. Puesto, dice, que muchos se glorían según la carne. Pues también, dice, ustedes se creen mucho en la carne,
pues déjame decirle, yo también les voy a presumir un poquito. Y me encanta esto, dice el 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, ya que ustedes son muy sabios. Yo sé que me van a aguantar lo que les voy a decir, dice el apóstol Pablo. El 20, pues toleráis si alguno esclaviza, si alguno os devora, si alguna toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, también yo tengo osadía. Mire lo que dice el 22, ¿son hebreos? Yo también, dice el apóstol Pablo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Y ahí el 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco habla, dice, yo más, en trabajo abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Ahí la segunda parte ya habla de Pablo, pero todo lo anterior cuando le dice, ¿ustedes son hebreos? Pues yo también. ¿Son judíos? Yo también. Soy judío. ¿Qué te traes? Si ustedes presumen, déjame presumirle un poco. Por eso le digo que me interesa tanto lo que dice. Ahora vámonos a Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice Filipenses. Está más adelante. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes me quieren presumir? Pues déjame presumirles un poco. Ustedes son religiosos, les presumo yo de la religión. En cuanto a la ley, intachable, él cumplía la ley. Y muchos fallaban en el intento de acuerdo a la ley. El apóstol Pablo dice, ¿tú de qué me presumes? Y ahorita estamos conociendo a Saulo. Saulo estamos conociendo. ¿Quién era Saulo? Hechos 23, 6. Y este es uno de los pasajes que me hace reír a mí. Pablo lo estaban acusando de lo que él predicaba, pero él ahí habla. Hechos capítulo 23, versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y le dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga, dice. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. El concilio estaba formado de fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces ahí estaban los fariseos, lo estaban acusando al apóstol Pablo. Entonces él dijo, bueno, esta es la oportunidad. Bueno, ustedes me acusan a mí, pero estamos hablando de lo mismo. Y ellos vienen a acusarme y están en contra de nosotros.
Entonces hubo un pleito y el apóstol Pablo se quita. ¿Y ellos? Soy fariseo, hijo de fariseos. Impresionante este hombre. Por eso le digo que uno de los hombres más importantes es el apóstol Pablo. Ahora, hemos visto hasta ahí hablando de él quién era antes. Hay otro pasaje en Hechos capítulo 22 ahí cerca, 22. Y esto, a veces yo me pongo en lugar de este rey, porque como que a veces nos pasa a nosotros. Hechos capítulo 22, versículo 24 dice: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Mire, este tribuno había pagado una fortuna para él ser ciudadano romano y le presume al apóstol Pablo. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Tú te hiciste ciudadano romano, yo ya nací ciudadano romano. Y ahí es como muchas veces se libró de la muerte. A usted dirá, la semana pasada vimos por qué muchas veces no somos usados, porque no entendemos. Pedro dijo: yo no estoy permitido meterme con ustedes, fuchi, chish. Yo soy judío. Pero para Dios no importa nuestra condición, amén. Para Dios no importa nuestra condición. ¿Por qué no, Pedro? Sabemos por qué y la Biblia lo enseña. Hasta ahí dice, cuando él les hablaba esto, lo dejaban. Ahora, estamos hablando de Saulo todavía. Ahora, yo me pregunto, ¿todo esto sabía el Señor lo que estaba sucediendo? Antes de ser el apóstol Pablo, ¿sabía? Claro que sí lo sabía. Pero mire lo que dice él, lo que hizo y por qué lo hizo. Vamos a primera carta la primera epístola a Timoteo. ¿Por qué lo hizo? Y si Dios, claro que Dios sabía por qué. Todo esto fue permitido por Dios. Y la preparación de este hombre, imagínense, 21 años tenía con 2 doctorados, es impresionante. Pero todo lo que tú tengas, todo lo que nosotros hacemos ahorita, nunca sabemos que el día de mañana Dios lo puede usar. ¿Usted se está preparando? ¿Le está dando lo mejor a Dios? Si usted no lo da para Dios, lo va a dar para alguien más. Por ejemplo, si yo no estudio la Biblia, voy a ver novelas. ¿Tú eres hombre? Claro que sí. Nosotros los hombres miramos novelas. Si yo no estudio la Biblia, voy a estar allá derrochando mi dinero. Si yo no estudio la Biblia, ¿qué cree? Miro mujeres en ropa interior. ¿Y qué cree que viene a la mente? Por eso los jóvenes nos da calambre muchas veces, porque vemos esas cosas. Si usted no da su energía no me diga que usted se duerme a las 8 de la noche. No me diga que usted se duerme a las 9 de la noche. Mentira. No lo damos para Dios, lo vamos a dar al mundo. Yo prefiero darle lo mejor para mi Señor. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice, todo lo que hice, lo hice por
ignorancia. Usted ya conoce al Señor. Ya no es permitido que hagamos cosas contra la voluntad del Señor. Este hombre lo hizo porque no sabía. Ahora, ahí el 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué es un hombre blasfemo? Es alguien que habla en contra de Dios, que dice cosas perversas en contra de Dios. Un perseguidor, pues ya sabemos que es un injuriador. Preguntámosle a Google. No, un diccionario. Un injuriador es una persona que se goza cuando ve a otro que es torturado. Esteban, lo estaban apedreando. Apóstol Pablo, Saulo en ese entonces estaba ahí. Después de que Esteban murió, trajeron sus vestiduras manchado en sangre y lo pusieron a los pies de Saulo. Era un injuriador, dice. Él aplaudía cuando estaban apedreando a Esteban. Bravo, bravo. Ese es un injuriador que se goza de la tortura de otros. Ese era ese hombre que estamos hablando, que el que escribió 70% de la Biblia. Es ese hombre. Ahora, ¿por qué lo hizo? Por ignorancia. ¿Dios estaba dando cuenta? Claro que sí. Vámonos a Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 1. Y ahí mire lo que dice él después. Gálatas capítulo 1 versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y me llamó por su gracia. Si le hubiéramos preguntado a Saulo, cuando había recibido sus doctorados, él no entendía esto. Él no sabía que ya había sido escogido desde el vientre de su madre. Por eso hacía lo que hacía. Mataba a los cristianos, arrastraba a los cristianos. Dice que amarraba a los cristianos con su caballo y corría el caballo y arrastraba a los cristianos. Así era como él hacía. Eso es lo que le apasionaba. Ese era Saulo. ¿Cómo le parece? Vámonos ahora ahí en Hechos, en el pasaje que leímos. Ese era Saulo. Y ahí ocurre el milagro más grande que todo ser humano puede recibir. El milagro maravilloso que un día recibió ese hombre, y desde entonces nunca más fue el mismo Saulo. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Para qué? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, o sea, seguidores de Jesús, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si yo le pregunto a usted, o si usted me pregunta, o si estuviera en nuestros tiempos y conociendo a Saulo,
muchos de nosotros ya lo hubiéramos mandado al infierno. ¿Sí? Este merece la cárcel, este merece la muerte. Ahora, ¿quién de nosotros hizo algo bueno antes de venir a Cristo? ¿Quién era buena persona antes de venir a Cristo? Isaías dice que éramos como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué es un trapo de inmundicia? Para los que no saben, es la toalla sanitaria de una mujer, pero ya usado. Esa es nuestra condición antes de venir a Cristo. Si usted se quiere ir, allá está el diablo esperándolo. Pero la Biblia dice que ahora somos reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. Amén. Ahora somos cambiados, somos transformados para la gloria de Dios. Es más adelante, pero no lo vamos a ver hoy. Ananías, cuando llega con Ananías, hey Señor, ¿qué te pasa? Saulo era el que persigue la iglesia. ¿Qué te pasa? El Señor le dice, instrumento he escogido. Si tan solo entendiéramos el valor que tenemos cuando venimos y tenemos un encuentro con Jesús. Muchos no lo entendemos. Por eso no queremos nada con Jesús. Pero Saulo un día conoció al Rey de Reyes y Señor de Señores, y para siempre cambió su vida, para siempre cambió su condición. Nunca más fue el mismo. La gloria de Dios, la misma gloria que estuvo con Moisés, es la misma gloria. ¿Por qué Saulo le contesta, Señor, ¿quién eres? Se sabía todo el Antiguo Testamento. En ese tiempo no habían libros, no había Biblia, eran rollos. Y los hebreos educaban a sus hijos hablándoles. Era una instrucción oral. El apóstol Pablo se había memorizado. Es más, a los 13 años te tenías que saber los 5 libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, si eres judío. Si tú pasabas el examen, ya eres hombre. Si esto aplicara para nosotros. Eso es la tradición judía. También vemos que toda la religión, todo lo que tenía el apóstol Pablo, no tenía satisfacción, no le cambiaba. Lo único que podía cambiar era la presencia de Dios, era Cristo mismo, era Dios mismo. Nada ni nadie puede cambiar la condición del ser humano. Nada en esta tierra puede cambiar. La ciencia no puede explicar esto. ¿Cómo es posible que de un rato a otro hubo un cambio? Y eso es lo que sucede con nosotros. Es una intervención divina. Nadie puede hacer este cambio. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál era nuestra condición? Para aquellos que no conocen al Señor. ¿Por qué no queremos seguir a Dios muchas veces? Porque tenemos todavía deseo de la carne. Porque queremos servir todavía al mundo. No hemos tenido un encuentro genuino con el Señor. Pero en esta noche está aquí Dios. Está nuestro Dios en este lugar. Si tan solo tuviéramos un encuentro, seríamos diferentes. El apóstol Pablo en ese entonces conoció al verdadero Dios. La historia ya lo sabía, pero no había tenido ese encuentro maravilloso con Jesús. Me llama la atención y me impacta porque Dios nunca le dijo nada de lo que había hecho. Nunca le tiró en cara lo que había hecho. ¿Por qué tienes miedo de confesarle tus pecados a Jesús? Digo, ¿por qué ocultamos nuestros pecados? Preferimos andar y llevarlo a la casa y seguir pecando que confesarle a Jesús, cuando Jesús nunca le tiró al apóstol Pablo. Dios perdona. Dios es amor. Dios puede sanar, puede restaurar. Aún el hombre peor de este mundo, Dios lo puede levantar de ahí donde está. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Dice Dios.
Para Él no hay nada imposible. ¿Cuál es tu condición? Yo sé que todavía hay pecados ocultos. ¿Por qué todavía queremos consumir alcohol aún estando en la iglesia? ¿Por qué todavía queremos bailar aún estando en la iglesia? ¿Por qué queremos adulterar? ¿Por qué todavía los jóvenes se masturban aún estando en la iglesia? Porque no han tenido un encuentro genuino con Dios. Pero déjame decirle que el mismo Dios que cambió a Saulo es el mismo que está en este lugar. Y Él puede cambiar y Él puede transformar. Pero tenemos que venir a Él, tenemos que abrirle nuestro corazón. Aún el hombre más perverso tuvo un cambio ese día. Oh, qué día tan glorioso cuando nosotros nos encontramos con ese Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que levantó a Lázaro de la muerte. Al Dios que le dijo al viento: detente, y el viento se detuvo. Oh, qué glorioso ese día cuando tenemos ese encuentro con Él. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo estás tú ahora? ¿Todavía consumes el alcohol? ¿Consumes la droga? ¿Eres lesbiana? ¿Eres homosexual? ¿Eres hechicero? Para Dios no hay nada imposible y Él puede cambiarte. Él puede transformarte. Pero tienes que venir a Él. Tienes que venir a Él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante. Literalmente, ¿a quién estaba persiguiendo a Saulo? Literalmente a los cristianos. ¿Sí o no? Oh, si entendiéramos esto, sería otra la historia de la iglesia. Ay, la hermana Chimoltrufia, ¿cómo habla mal de mí? Ya no voy a la iglesia. Si entendiéramos a quién estaba persiguiendo Saulo, a los cristianos. Interesante lo que le dice Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, mi hermano, no entendemos este pasaje. Mateo capítulo 5. ¿Usted quiere ser feliz? Hay una bienaventuranza aquí y quiere decir 3 veces feliz. Y mire, para poder ser feliz. Ah, 5:10, no vamos a hablar todas las bienaventuranzas, luego vamos a hablar las próximas clases, pero vamos a ver Mateo capítulo 5 versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Por qué reclamamos tanto cuando alguien habla de nosotros? No es contigo. No es contigo. Si alguien te insulta, no es contigo. Si ve ahí Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Si entendiéramos este pasaje, nuestra vida cambiaría. No seríamos lo mismo. No es contigo. Si habla mal de ti, déjalo. Jesús tuvo su Judas. No tengas duda que vas a tener el tuyo. Pero ¿qué dice Jesús? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Eres feliz cuando alguien habla de ti? Claro, claro. Si es por causa de Cristo, si es por mi causa, te lo mereces. Pero Dios está en control de nuestras vidas. Dios nos ve desde los cielos y dice: feliz, 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 feliz. Porque están hablando mal de él, de ella. Pero es por mi causa, por predicar el evangelio.
¿Te preocupas porque repartes un tratado y lo rompen delante de ti? Déjalo. No es contigo. ¿Se burlan de ti en el trabajo? Claro que sí lo hacen. Déjalo, no es contigo. Bienaventurados somos cuando hablan. Desde ahora ya muy pocos, y quizás ya no nos vamos a quejar porque escuchamos chisme de nosotros. Y no vamos a dejar de venir a la iglesia por eso. Acuérdese, no es con usted. Interesante. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mis hijos? No, es lo que es contigo, es con Dios. Otro más. Cuando hablamos de nuestros hermanos, no es con nuestros hermanos, estamos hablando contra Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí entendemos por qué. Porque cuando hablamos, ¿cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Cómo tratamos a Dios? Tremendo. Una bienaventuranza nomás, dos vimos, pero vámonos a 1 de Timoteo para ya concluir ya. Invito a los músicos que pasen. Saulo me introduje hablando de hombres los mejores en la historia. Si habláramos del peor hombre que ha habitado esta tierra, podríamos hablar de Saulo. Él lo dice, yo soy el número 1 de los pecadores. Pero tuvo un encuentro con Jesús y nunca más fue el mismo. Tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y nunca más fue el mismo. Desde ese encuentro con Jesús, su corazón fue cambiado, su mente fue cambiado, todo fue cambiado. Hoy, más de 2000 años, gracias a ese hombre, aquí están sus escritos. ¿Cuál es tu excusa para no servir a Dios? Yo sé que muchos de nosotros no tenemos un grado académico, es cierto. Yo tampoco lo tengo. Pero Dios ve el esfuerzo. ¿No quieres gastar tus fuerzas para Dios? Allá está el chamuco esperando para que le des lo mejor. Y cuando ya no tienes nada, te regresa para acá. ¿Para qué? ¿Para qué? Hoy es el tiempo que tú puedes darle lo mejor. Tus fuerzas. Este hombre era celoso de la ley. Se convierte a Cristo. Nunca renegó, nunca se quejó. ¿Quién eras tú antes de venir al Señor? Muchos de nosotros andaban en la pachanga a 3 de la mañana. Venimos a Cristo. ¿A qué hora nos vamos? Los sábados a las 4 de la mañana iba a ir a lavar porque en el día tenía mis ocupaciones. Vine a Jesús. La hora del culto voy a ir a lavar. Mal agradecidos somos con aquel que nos dio la vida eterna. ¿Por qué tenemos que renegar a aquel que dio su vida? Todas las religiones tratan de ser. Los budistas tratan de llegar al Buda. Los musulmanes tienen que matar para llegar a Mahoma. Mi Dios dejó su trono de gloria para venir por mí, para morir por mí en esta tierra. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Él se merece lo mejor de nosotros. ¿Por qué tenemos que renegarle al Rey de Reyes? El apóstol Pablo, por eso él dice: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nos ponemos de pie y vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 1. Ahora entiende usted por qué escribe Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios.
para salvación. Para el judío primeramente, también para el griego. Y lo que dice él aquí me impacta. Toda la Biblia me impacta, pero hay unos escritos que me cautivan, y este es uno de ellos, que él dice, 1 de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ten un encuentro con Jesús. Ten un encuentro con Jesús. Nunca vas a ser el mismo. Con tus propias fuerzas no puedes dejar las cosas que te mantienen, que te agarran. Isaías dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Solo la unción puede pudrir ese yugo. ¿Qué es un yugo? Es un pecado oculto que maneja tu vida. El apóstol Pablo no entendía a Saulo, que era antes del vientre ya había sido elegido. Tú y tú, antes del vientre hemos sido escogidos. Si quieres pasar al altar, confiésele a Dios tus pecados. También quiero hacer una invitación a aquellos que nos ven a través de este canal. Saulo era un hombre religioso. En la ley, en cuanto a la ley, intachable, él cumplía todo. Tenía 2 doctorados en teología. Era el mejor teólogo. Es el mejor teólogo hoy en día. Pero esto no le hizo nada, no le pudo cambiar, no le pudo transformar. Pero un día conoció al Rey de Reyes y su vida nunca fue lo mismo. Muchos dicen: es que soy demasiado malo para ir a Jesús. A Jesús no le importa tu condición, le importa tu corazón. ¿Deseas recibir a Jesús? Te invito a que repitas esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que viniste a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén.